bien amigos, estamos de regreso en Agenda Semanal. Hoy me acompaña como siempre un gran entrevistado para nosotros, invitado de la casa y siempre cordial tenerlo, Moisés Montenegro. Vamos a conversar con él algo bastante particular y que nos debe mover nosotros a la reflexión y estar atentos, sobre todo para poder ver cómo podemos contribuir con este paquete de inversiones que también a Chiclayo, a Lambayeque en realidad le va a beneficiar muchísimo. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo está? Bien, buenas tardes, Giancarlo, un saludo a ti al programa y siempre con la seriedad del programa para poder reflexionar sobre los temas de interés de la colectividad regional lambayecana. Cuando hablamos de inversión, no solamente es, digamos, el hecho mismo de que una empresa se interese, sino que además es uno de los pilares que mueve a la economía y que inyecta dinero a la economía. O sea, y el Perú no ha sido ajeno a eso, ¿no? Sí, indudablemente que sí. En los 3 últimos años, hay que decirlo con precisión, la inversión privada en este país ha caído sustancialmente. Estamos en negativo, estamos en más o menos menos 1,5% de las inversiones en 3 años consecutivos. Y eso ha impactado en tener un PBI bastante pobre, que solamente ha bordeado 3,2%. Entonces, el actual gobierno tiene clara la fotografía, y eso hay que resaltarlo. Hay un paquete de megaproyectos de inversión para el país que tiene que pasar por un tema del destrave. El monto es 18.000 millones de dólares. En una foto final, si nosotros como peruanos vemos esos megaproyectos terminados en el mediano plazo antes del bicentenario, tendremos un país que va a escalar en el ranking de competitividad mundial. Es bueno que sepa esto la población. Si las inversiones corren de manera seria en infraestructura, la infraestructura en cualquier economía y sociedad mundial es la base de la competitividad de un país. Y creo que por ese lado se apunta bien y hay que hacer todos los esfuerzos para que ese proyecto salga adelante. ¿En qué puntos hemos estado mal como para que esas inversiones decaigan? Yo creo que lo fundamental, primero, ha faltado decisión política. Y segundo, me parece que al gobierno que se fue, con algunas cosas positivas, no le interesó para nada las durezas del sistema del SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública. El SNIP ha cumplido su etapa en el Perú. El SNIP tiene que ir a ser o sustituido o reajustado para que pueda funcionar el destrave de las inversiones previo a la aprobación de los proyectos de inversión. Es una de las propuestas de Kuczynski, ¿no? O sea, él pide la eliminación incluso de la... Exactamente, y ahí va a estar el pedido de facultades, creo yo, central, y vengo siguiendo de manera muy seria esta temática y creo que hacia ahí apuntan las agujas del reloj de generar seriedad en el destrave. No hay que olvidarse que la tramitología, ¿no?, en el Perú es una de las más engorrosas de América Latina. Acá todavía nos resistimos a salir del modelo burocrático en materia de gestión pública. Chile, nuestro amigo en el Pacífico, está en el modelo gerencial. Y ellos nos llevan, obviamente, un mejor posicionamiento en el ranking de competitividad, porque obviamente tienen un modelo un poco más pragmático y darle viabilidad a estos asuntos. Así es. Y bueno, eso es, digamos, en la parte, como usted lo dice, ya directamente del gobierno y de las articulaciones que pueda tener. Pero hay otros factores. ¿La seguridad también ha podido influir esto? Sí, definitivamente. O la inseguridad en todo caso. La inseguridad, ¿no?, en todo caso. Y pasó en Chiclayo, Giancarlo, un grupo de empresarios chinos quisieron invertir en Chiclayo. Y no encontraron seguridad jurídica, no en primer término, no encontraron seguridad en la gestión municipal. Y también entendieron que Chiclayo era una ciudad con altos índices de inseguridad ciudadana. Esos factores hicieron que este capital se fuera a otro lado del mundo. Claro, porque los obliga, digamos, dentro del presupuesto, incluir estos cupos, incluir estos pagos a terceros que no son ningún beneficio, sino por el contrario es una salida de dinero innecesaria. Sí, definitivamente. Y ya sabemos nosotros que el problema de inseguridad ciudadana es nacional. Por eso que la gran preocupación de todos nosotros, y entiendo también del Ejecutivo, es justamente empezar a desarrollar políticas firmes que den golpe al tema de la inseguridad ciudadana, visto desde el lado policial, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque la inseguridad también hay que mirar por el lado del desarrollo. Inseguridad, por ejemplo, es tener políticas preventivas, en el caso de Lambayeque, para saber canalizar el exceso de agua en un fenómeno del Niño y tener agua para momentos difíciles. También la inseguridad hay que mirarla por ese lado, de una forma holística, más integral. Pero entendido, conforme se está planteando, un grupo de empresarios o un empresario fuerte que quiere venir al país
en un escenario de inseguridad o de conflictos sociales, se va a otro lado. Y eso es lo que no queremos. No, y eso de repente nuestros amigos han escuchado alguna vez el término riesgo país, ¿no? Que es un indicador que nos muestra un poco la factibilidad o no de ingresar a ese país, ¿no? Exactamente. Tú has puesto un tema técnico que es parte del lenguaje de los economistas. El riesgo país tiene que ponerse en una situación tal promedio que permita atraer las inversiones. Cuando el presidente ha anunciado su primer viaje al extranjero, a China, ¿correcto? Definitivamente la primera condición en la cooperación que va a tener allá, con todas sus misiones que tenga que desarrollar, van a ser las condiciones del riesgo país. El capital chino, como el capital americano o el capital que venga de cualquier país del mundo, tiene clarísimo que la primera negociación es sobre la base del riesgo país. Y el riesgo país es fundamental para atraer inversiones y esto es necesario para generar trabajo y para que la economía se dinamice. Cuando usted hablaba de esta estabilidad jurídica, de este marco jurídico que le pueda dar un soporte a estas inversiones, hay algunos ejemplos que nosotros hemos tenido de situaciones donde se ha pretendido incluso modificar algunos contratos, digamos, omitir algunos contratos que hacía el Estado con empresas grandes y que eso podría ser un mal precedente, ¿no? Sí, definitivamente. Recordarás del 90 al 2000, algunos lo llaman la década perdida, ¿no? El Perú pasa por un modelo de privatización de la propiedad. La primera empresa pública que se vendió fue Entel Perú y vino Telefónica de España, ¿cierto? En ese año, por la coyuntura, por la situación difícil del país que requería recursos económicos para dinamizar su economía y financiar sus presupuestos, es que se generaron lamentablemente mucha apertura, demasiada apertura en el marco de los contratos internacionales, ¿no? Eso obviamente no fue muy positivo. Pero a partir ya de la gestión Toledo para adelante, se han venido generando ajustes en materia de contratos internacionales, porque un contrato internacional marca un escenario jurídico y la empresa X tiene derecho a ir a la Corte Internacional donde quiera. Un precedente. Siente un precedente. Entonces yo creo que esas cosas se han ido modulando, ¿no? Y se han ido perfeccionando un poco más. Creo yo de que esos temas deben ser bastante sólidos. En el marco macroeconómico multianual, que es un instrumento de gestión del Ministerio de Economía y Finanzas en una visión de 2 años, precisa de manera taxativa que los aspectos vinculantes a estas temáticas deben ser debidamente estudiadas antes de dar un paso hacia adelante en materia de inversiones. Sí, porque si no, como decíamos, genera una mala imagen, genera una inestabilidad y nadie quisiera arriesgarse, ni menos con montos tan exorbitantes como eso, ¿no? Finalmente ya, bueno, me indica que el tiempo se está acabando. A veces hay un cierto temor interno cuando hablamos de inversiones y de dinero externo, porque se supone de que, bueno, vendrán capitales de otros países y hablamos de un nacionalismo, de la idea de que no, que deberíamos reflotar nuestra industria y no permitir ingresos de otra industria. ¿Qué opinión tienen al respecto? No, definitivamente. Estamos en un mundo globalizado y la tendencia de la economía de mercado y cada país que en sus matices, como el caso de nuestra economía social de mercado, acá se regulan los aspectos. Hay un fortalecimiento de la regulación que va hacia adelante. Es elemental. La inversión privada es fundamental. Mira, de la inversión total en el Perú, 20% es pública y 80% es privada. Y necesitamos de la inversión privada en sectores estratégicos como el turismo, por ejemplo, donde el Estado no puede invertir. Trato de generar las facilidades. Eso es elemental. Y lo otro que es bueno recordar, el año 2008 logramos nosotros una certificación internacional en materia de finanzas que se llama País en Grado de Inversión. ¿Y cómo se produjo eso? Se produjo porque en esa época hubo mucho dinero en la economía y entonces se tomó una decisión de adelantar el pago de la deuda externa. ¿Hacia dónde? Fue una misión especial al Club de París. Y por adelantarnos por primera vez después de muchísimos años en un pago de deuda, nos dan esa certificación. ¿Qué significa país en grado de inversión? Que en el Perú se puedan hacer inversiones. Hasta el momento se mantiene esa especie de diploma y certificación y tenemos que aprovecharla y tenemos que potenciarla. Muy bien, muchísimas gracias. Ya sabemos que con usted podemos encontrar algunas luces y lo invitamos a una próxima oportunidad. Como siempre, usted muy cordial. Amigos, hacemos una pausa comercial. No se muevan, tenemos mucho más aquí en Agenda Semanal.